¿Es la Iglesia Católica una iglesia falsa? Bueno, hay muchos hermanos separados, hermanos no católicos, que dicen que la Iglesia Católica no es cristiana, que la Iglesia Católica es una iglesia falsa. Incluso muchos afirman y aseguran que la Iglesia Católica es una iglesia apóstata, es decir, que en los primeros siglos se corrompió y se salió de la fe verdadera. Entonces, por eso, eh, todos los hermanos separados, todos los hermanos no católicos, eh, inclusive los protestantes más acérrimos, todos coinciden en una sola cosa. Tienen una sola cosa en común, y es que todos dicen que la Iglesia Católica es una iglesia falsa, que no es la iglesia de Cristo. Bueno, muchos de ellos dicen esto por una imagen distorsionada que tienen de la iglesia. No tienen la culpa en el sentido de que todos ellos recibieron las enseñanzas de los líderes de sus iglesias, solo conocen lo que sus pastores le enseñaron y no conocen toda la verdad sobre la iglesia. Es decir, eh, tienen esa creencia equivocada de que la Iglesia Católica es una iglesia falsa porque no conocen la verdad de ella. Un sacerdote dijo muy sabiamente una vez: el católico que no conoce su fe se vuelve protestante, y el protestante que conoce la verdadera fe se vuelve católico. En lo personal, en mi juventud, yo era un acérrimo cuestionador de la Iglesia Católica, porque no conocía todas las verdades, pero por la gracia de Dios, hoy puedo afirmar con convicción, con conocimiento y con fundamentos que la Iglesia Católica es la única iglesia, es la iglesia fundada por Cristo. También están los excatólicos o excatólicos que salieron de la iglesia porque tenían una fe tibia o por alguna otra cuestión personal o particular, decidieron salirse de ella sin saber que con ello estaban incurriendo en un error. Ahora, ¿por qué decimos, por qué afirmamos que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia, es la iglesia de Cristo? Para entender esto, tenemos que retroceder en el tiempo, ir a la historia y ver en la Biblia, en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, que Cristo fundó una iglesia. Dijo: edificaré mi iglesia. No dijo: edificaré mis iglesias. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, no la vencerán. Entonces Cristo cumplió su palabra, y desde ese tiempo, desde Pedro hasta hoy, la Iglesia Católica sigue en pie, porque el mismo Señor nos dejó una promesa. La primera promesa fue la de decirnos que los poderes del infierno no podrán vencerla. Y la otra promesa que nos da esperanza es la que le dijo a sus apóstoles: y yo les digo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, si Jesús dijo que va a estar con su iglesia hasta el fin de los tiempos, ¿cómo puede entenderse o cómo puede creerse o afirmarse que esa iglesia que él fundó se corrompió? Se corrompió y él la abandonó. No. Decir esto es decir que Cristo es mentiroso,
que Cristo mintió. La iglesia se corrompió, entonces él, chao. Me desentiendo de ella porque son corruptos, porque no son puros, porque no es esto lo que yo quería. Entonces, lo siento mucho, chicos, dejo a la iglesia. No, Cristo es Dios y Dios no es hombre para que mienta. Entonces, esa promesa que Él nos dejó sigue firme hasta hoy día. La Iglesia Católica tiene más de 2000 años de existencia, desde Cristo, Pedro, hasta hoy día, con el Papa actual que el Señor nos dejó. Entonces, decir que la Iglesia cayó en apostasía en los primeros siglos o a mitad de siglo del milenio es falso, es desconocer lo que dicen las Escrituras, es desconocer la historia y es desconfiar o no tener una fe absoluta en la promesa de Cristo. Miren, la Iglesia Católica siempre fue perseguida. Fue perseguida por los judíos, fue perseguida por el Imperio Romano, fue perseguida a lo largo de la historia y sigue siendo perseguida hasta hoy día. No digo o no decimos que la Iglesia Católica hoy día está siendo perseguida por los hermanos separados o por los protestantes. No, hoy día la iglesia está siendo perseguida desde diversos frentes ideológicos. Tenemos ideologías progresistas, relativistas y de otra índole que todos sabemos que están en contra de la iglesia a rajatabla. Están en contra de todo lo que ella enseña. Esta persecución en la iglesia hoy día tenemos de dos maneras. Unos la persiguen de manera disimulada, solapada, de un modo que no se puede percibir así directamente, ¿verdad? Como ciertos grupos secretos iniciados. Y están los que la atacan y la persiguen directamente, que son los más radicales y que vemos a lo largo de todo el mundo, especialmente en los países de una tendencia más progresista. Bueno, el punto es que la iglesia sigue siendo perseguida, pero esta persecución empezó ya en la época de Cristo y sigue vigente a pesar de las persecuciones. El imperio más grande de la historia fue el Imperio Romano. El Imperio Romano tuvo una vigencia de 5 siglos, más de 500 años. Este imperio gobernó todo el mundo conocido, lo gobernó con mano de hierro, se impuso sobre cada pueblo que iba conquistando. Este imperio romano persiguió a la iglesia de Cristo. El imperio romano regó la tierra con la sangre de los primeros cristianos. Emperadores romanos intentaron de todas las formas posibles, haciendo uso de todo su poderío para destruir y para hacer desaparecer a esta iglesia. Sin embargo, el imperio romano hoy en día ya no existe, pero la iglesia que fundó Cristo sigue vigente, con más de 2000 años de existencia, y así va a ser hasta el final de los tiempos, porque Él nos prometió eso. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Esta iglesia que Cristo fundó es una iglesia santa. ¿Pero qué quiere decir? ¿Por qué es santa? Porque su fundador es santo. Pero está compuesta obviamente por pecadores, ¿verdad? Y estuvo compuesta por pecadores desde sus comienzos. Hubo un cobarde que lo negó 3 veces, hubo un traidor, hubo un incrédulo, y a lo largo de la historia, Pablo, en sus cartas, iba reprendiendo a los miembros de las iglesias por los diversos pecados que seguían cometiendo.
Pero no caigamos en el error de acusar falsamente a la iglesia. Acordémonos de que es la iglesia fundada por Cristo. Cristo amó tanto a su iglesia que dio su vida por ella. La iglesia es la esposa de Cristo. Y muchos hermanos separados la acusan de ser apóstata, falsa, y los más fundamentalistas no dudan en decir que esta iglesia es la gran ramera del Apocalipsis. Mucho cuidado con eso, porque están diciendo que la esposa de Cristo es la gran ramera. Pero sobre este tema el Señor también nos avisó y nos dijo: si al dueño de casa le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y acuérdense, cuando los persigan, recuerden que a mí me persiguieron primero. Entonces, hermanos, amigos, tenemos que tener mucho cuidado al momento de querer acusar a la Iglesia Católica de ser una iglesia falsa. Solo basta con mirar un poco la historia, desde Pedro, los mártires, y sí, es una iglesia santa, y sí, es una iglesia que está compuesta por pecadores. Pero eso no invalida que ella sea la iglesia fundada por Cristo. En otro material vamos a ver los pecados cometidos por los hombres de la iglesia. Pero acá lo que tenemos que tener claro en este material, en este video, que Cristo fundó una sola iglesia. Dejó una promesa y recordemos que en el huerto del Getsemaní el Señor le pidió al Padre que todos ellos sean uno como nosotros somos uno. Martín Lutero, en el año 1517, incumplió esta oración del Señor, rompió con la iglesia y a partir de ahí generó una subdivisión de cientos de miles de iglesias no católicas que se siguen multiplicando hoy en día y que va totalmente en contra de lo que Cristo pidió al Señor, que todos seamos uno. Entonces, cerrando, Cristo fundó una iglesia, esa iglesia sigue desde el año de la época de Cristo hasta hoy día, sigue vigente. Sufrió persecuciones, sigue sufriendo persecuciones, sigue sufriendo acusaciones, está compuesta por hombres pecadores, pero sigue siendo santa y sigue siendo la esposa de Cristo. Más adelante vamos a ver todos los puntos cuestionados a nuestra iglesia. Pero por de pronto quedemos con esta pequeña reflexión, ¿verdad? El que a ustedes recibe, a mí me recibe. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Mis queridos amigos, que el Señor los bendiga.